Hola, hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, familia, conocidos, eh, personas emprendedoras o trabajadores freelance o trabajadores remotos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en mi canal de YouTube. Pues en esta ocasión pues decidí hacer un nuevo video y hablar sobre una temática, bueno, un tema muy importante de lo que está sucediendo en estos días con lo que es la juventud, los jóvenes, ya que pues jóvenes, pues yo también soy una persona joven, tampoco es que soy una persona adulta o vieja en edad. Eh, pues el punto está de que si tú eres un padre de familia, si me estás viendo, porque gracias a ustedes que son mis suscriptores, estoy teniendo mucha audiencia mayor de edad y me gusta, ya que pues mi contenido pues habla sobre lo que es poder emprender en línea, hacer un trabajo remoto y todo eso. Pero en esta ocasión yo básicamente el tema que quiero hablar es que aprendan a no perder su tiempo. ¿Con qué me refiero a esto? Y prácticamente este mensaje va en general, pero más que todo para los jóvenes también, ya que yo fui joven, o sea, joven en un promedio de 18 a 30 años. Ahorita tengo 37, pero pienso que de esa edad de los 20 a los 30 es una etapa de que hay mucha inmadurez y son pocas las personas que cuando pasan o llegan a los 30 empiezan a madurar. En mi caso yo empecé a madurar como a los 29 años. Bueno, yo empecé a madurar a mis 29 años ya que pues como lo he comentado en mis en vivos o en otros videos, yo tuve un pequeño fracaso, pero gracias a ese fracaso me hizo una persona más fuerte, más perseverante y ahora soy la persona que soy, ahora que más soy una persona casada, que tengo metas, objetivos que tengo que cumplir, ya que no los pude cumplir en su determinado tiempo por mi mala cabeza o malas decisiones. No me siento orgulloso, al contrario, me siento satisfecho de decirlo en el aspecto de que dicen que después de un buen fracaso vienen las cosas buenas y sé que gracias a Dios pues yo sé que las cosas van a estar yendo fluyendo de poquito en poquito, pero para una mejor manera, gracias a Dios. Y pues yo soy de las personas que también creen mucho en el universo. No sé si ustedes me entienden al punto del cual yo me estoy refiriendo. Pero el tema, como les digo, este tema es para los jóvenes, ya que pues hoy en día estoy viendo que no voy a generalizar porque yo no he podido visitar muchos países en Latinoamérica, pero especialmente aquí en mi país, Honduras, estoy viendo que ahora la juventud prefiere, no sé cómo lo puedo explicar porque no me quiero escuchar sarcástico ni egoísta porque no lo soy, sino que los jóvenes están, no sé cómo decirlo, están siendo tan ingenuos, tan tontos, o lo voy a decir así porque me gusta también hablar claro, están siendo, me van a perdonar los que me estén viendo en este video, pero están siendo tan pendejos de que, ahí disculpen la mala expresión, pero es que me da un poco coraje porque a la misma vez no con las personas que se están dedicando a esto, sino los que están consumiendo esto. Me refiero que lo que quiero dar con esto es de que estoy viendo que muchas personas en redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, especialmente TikTok, los jóvenes hoy en día, la mayoría, que no son nadie, no tienen un futuro en la vida, no tienen visión de lo que quieren llegar a ser en esta vida. En vez de ponerse ¿cómo se dice? A tener una perspectiva, una visión de vida, qué es lo que quieren hacer en un futuro y llegar a salir adelante, sino que se ponen a estar perdiendo el tiempo en el teléfono y estar consumiendo contenido que no les genera nada productivo, sino que les llena la cabeza de pura negatividad, pura basura. Entonces, jóvenes, en este momento, si llegan a ver este video, de todo corazón se los dice a alguien que cometió errores y fue joven, así como ustedes. Y pues, no crean que estoy viejito, sino que me miro viejito ya porque tal vez no tengo pelo o tal vez
las millas que le metí de joven a la vida, por eso me miro un poquito más mayor, pero yo tengo apenas 37 años, pero yo por esa razón yo estoy haciendo este contenido, de que créanme, si son padres de familia también aconsejen a sus hijos, apóyenlos, denles consejos sanos, no dejen que hagan lo que quieran, o sea, me refiero de que traten de inculcarle a sus hijos de que si están en redes sociales que consuman contenido de que los va a llevar a ser alguien en la vida, que van a ser productivos, a cómo emprender un negocio, a cómo emprender un negocio en físico, cómo emprender un negocio digital, ya que pues la mayoría de personas hoy en estos tiempos se está dedicando a renunciar a trabajos físicos, ya que ya están viendo la diferencia de que no quieren ser como nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros antepasados, de que tenían que trabajar en físico sí o sí para podernos mantener. Entonces, ese es mi consejo de que jóvenes, si los que logran llegar a ver en este video, no sean ingenuos, traten de salir adelante, consuman contenido que los va a llegar a poder llegar a generar ingresos de manera en línea, sea trabajando en remoto, haciendo marketing de afiliados o poder vender productos digitales como hacer diseños en Canva ¿cómo se dice? Para compañías como Exit, Amazon, o hay muchas maneras fáciles de poder empezar en este ámbito digital sin tener una gran inversión de dinero. O sea, solo tienes que tener una computadora, si no la tienes la pides prestada a un familiar, a un amigo, pero trata de enfocarte en ti mismo y salir adelante, especialmente si estás acá en mi país, Honduras, ya que ustedes saben, hay muchas personas que están estudiando, o sea, están saliendo del colegio, se convierten en profesionales o van a la universidad, pero lastimosamente por las malas decisiones de nuestro gobierno no están teniendo oportunidades. Y lo que hacen, emigrar a otros países, y eso es lo que no, yo no, en lo personal, yo no quiero que más gente, más especialmente talentosa, jóvenes como ustedes, emigren a otros países, especialmente a Estados Unidos, porque ya se los he comentado antes, yo emigré a Estados Unidos y una vida que no la recomiendo a nadie. Tal vez trabajas bien, ganas bien semanal, pero así como ganas en dólares, así te gastas en dólares, y especialmente ahorita después del COVID-19, ya el dinero no te rinde en Estados Unidos. Estados Unidos para mí en lo personal ya no es una opción. Entonces yo los quiero concientizar, jóvenes, a de que no estén perdiendo el tiempo consumiendo basura. ¿Qué basura para mí? O sea, contenido que no te va a generar nada productivo a tu vida. Sé que eres joven, no te culpo. Yo fui joven, viví la vida, pero también a la misma vez me hubiera gustado poder escuchar a alguien que esté más viejo que tú o que mí. O sea, me refiero, estoy hablando si fueran ustedes, o sea, me hubiera gustado conocer a alguien como mi persona en aquel tiempo, de que poderlo ver en redes sociales, así como aquí en YouTube que estoy hablando, que estoy dando este tipo de consejos, ya que pues soy una persona que ahora ya que he madurado, que tengo una esposa, que tengo un hogar, que tuve que fracasar primero para poder salir adelante. Entonces, en estos momentos pues no he tenido mucho éxito, pero tampoco me quejo. Gracias a Dios pues las cosas van a ir mejorando. En el transcurso que tengo trabajando en línea, años y par de meses, he sentido que la evolución ha ido mejorando, que va como una bolita de nieve, de poquito en poquito va a ir dando vueltas. Entonces, yo le aconsejo a todos estos jóvenes en mi país como en Latinoamérica, en cualquier parte que se encuentren, y si sus padres o los padres que me estén viendo en este video, es el mejor consejo que les pueden dar a sus hijos. Traten porque hoy en día todo joven a corta edad tiene un celular. Me hubiera gustado que en aquellos tiempos mi mamá hubiera podido darme un teléfono celular cuando yo tenía de entre 12 a 15 años. Lamentablemente, por cuestiones económicas, en esos tiempos mi mamá no podía, pero le doy gracias a ella de que nos pudo dar una buena vida, una buena educación, y pues
sea lo que sea, he salido adelante. Y pues a veces uno de hijo es un poquito rebelde y qué mejor consejo que el que puede recibir un hijo de un padre. Entonces yo le aconsejo a ustedes jóvenes, no sean tontos, traten de, no les digo que no consuman contenido de personas que se dediquen a hacer comedia o pendejada, pero si les gusta la pendejada, pues si ustedes creen que ustedes tienen talento, pues también pueden hacerlo. Sé que no es el mejor consejo, pero si ustedes creen que no tienen miedo de hablar en una cámara o crear contenido, también háganlo. Es una manera que les va a llegar a ayudar a generar ingresos extra siendo un adolescente o siendo un joven. Pueden crear videos para TikTok, pueden hacer contenido para aquí, para el canal de YouTube también, porque hoy en día gracias a las plataformas digitales como redes sociales, TikTok y YouTube, ustedes ya cumpliendo los requisitos que estas plataformas les requieren, ustedes pueden también generar ingresos, pero traten de hacer algo productivo para su vida. No pierdan el tiempo en cosas que no les va a beneficiar nada, más bien ustedes están ayudando, apoyando personas que más bien les están haciendo más billetes, más dinero, y ustedes están sin ni un peso para poderse comprar aunque sea un refresco. Entonces, mi consejo es que traten de ser mejores en su vida. Se los dice alguien que en su momento fue rebelde, fue joven y la cagó como todo. Entonces, porque yo lo que miro en mi país, y como le digo, no sé en Latinoamérica, pero yo miro en mi país que la juventud y la mayoría de la juventud le gusta la pendejada, apoyar la pendejada y no apoyar lo bueno. Y a veces la juventud o la gente le gusta que mejor les hablen directo, claro y pelado, en vez de que esté uno con mucho protocolo. Entonces en este video, por eso yo estoy hablando de esta manera, me van a perdonar si tal vez me escucho muy brusco o muy prepotente, pero siento que necesitaba hacer este video, ya que pues estoy viendo que, porque yo como les he dicho en otros videos, yo consumo YouTube bastante, pero viendo contenido como estoy hablando de finanzas, de emprendimiento, cómo poder generar ingresos pasivamente con un negocio, trabajando remotamente como lo estoy haciendo en estos momentos. O sea, yo consumo un contenido que me llena de mucha energía, motivación y positivismo, que me va a llenar la cabeza de cosas buenas. Pero en el mismo YouTube, a veces YouTube me recomienda videos de creadores de contenido, o de chismes o farándulas dentro de mi país o fuera del país, de que yo digo, wow, cómo a la gente le gusta la mierda, perdón que lo diga, consumir este tipo de contenido, pero son felices y no los culpo. Cada quien puede seguir y es dueño de seguir o ver lo que ustedes quieran, pero también sean conscientes, traten de salir del Matrix y ser del 99.9% de nosotros las personas, de que vivimos, eh, vivimos de un solo empleo, de un salario, teniendo un jefe, eh, viviendo ajustados, no se pueden comer algo que quieren porque no pueden gastar esto porque van a quedarse sin pagar la luz, sin pagar la renta, sin comprarle cosas a sus hijos. Entonces, jóvenes, yo les aconsejo esto porque tengo hermanos y tengo un hermano pequeño que está entre esa edad de 20 a 30 años. Gracias a Dios, pues su hermano mayor, que soy yo lo aconsejo muchísimo. Tengo primos también que están jóvenes, están en la edad de edad que están jóvenes. A mi hermanito más pequeño, por eso trato de aconsejarlo y así como lo estoy aconsejando a ustedes los jóvenes. Traten de ser productivos para que sean personas exitosas y sean de alto valor a nuestra sociedad y puedan ayudar a generar orgullo tanto a sus padres como a su familia. También, por ejemplo, como les digo, si a ustedes les gustan las redes sociales, miren qué más cosas más importantes hoy en día, que si les gusta hablar con una cámara, tomarse selfies, grabarse a sí mismo, crean contenido. Es lo mejor que pueden hacer, porque si son buenos para eso y crean contenido y son constantes, van a generar ingresos.
van a poder tener dinero extra para ustedes y siendo jóvenes, y les va a ir gustando el emprendimiento, trabajar, porque esto es un trabajo, aunque muchas personas dicen que no es trabajo, pero hacer videos para YouTube o TikTok, si solo es hacer eso, es trabajo. Pero ya si te dedicas a, como en TikTok, yo veo que hay muchas personas que dedican a monetizan, pero haciendo batallas en TikTok. Pero hay mucha gente que está en el extranjero, que miran a estos creadores de contenido, los ayudan económicamente. Yo me pregunto, los inteligentes son los creadores de contenido en TikTok que hacen las batallas. La gente que les ayuda son los ingenuos. ¿Por qué? Aunque sea su dinero, pero es la verdad, porque están viniendo, tal vez están pasando la tarjeta y se queden sin comprar un tiempo de comida o de mandado, como dicen, al mercado por apoyar a alguien. Pero como digo, ahí es la inteligencia y la astucia de cada quien. Entonces, los que son creadores de contenido en TikTok y están haciendo batalla, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, jóvenes, no sean ingenuos, salgan adelante, motívense. Si ustedes que me están viendo son padres que me están viendo en este momento, sea familia, amigos, conocidos, personas que son suscriptores a mi canal, que son padres de familia, es el mejor consejo que yo les puedo dar como un hombre que fui un joven, un adolescente rebelde, porque fui un rebelde, cometí errores, cometí un gran error que me llegó al fracaso. Gracias a Dios, pues desde ese fracaso volví a ser otra persona, Dios me dio una segunda oportunidad. Llegué a mi país y acá estoy, motivando tanto a adultos, jóvenes, ancianos, personas de la tercera edad, de que en esta vida nada es imposible. Si tenemos las dos manos, los dos pies bien, podemos hacer muchas cosas. Yo miro muchísimas personas que tal vez les hace falta un brazo, les hace falta una pierna, y aún así se motivan para salir adelante. Y a mí como me encanta ver este tipo de personas, porque también yo me pongo a pensar, wow, uno a veces en la vida es bien desagradecido con Dios. ¿Por qué? Porque a esta persona no le falta una extremidad de su cuerpo y aún así no se caen hacia abajo y echan para adelante. Entonces, la verdad, eso me llena de orgullo y de satisfacción de ver a este tipo de personas, ya que me motivan a creer en mí mismo. Entonces, así como yo les estoy hablando aquí en esta frente de esta cámara, a mí me gustaría que todos estos jóvenes que no sean tontos, no sean pendejos prácticamente, dejen de estar perdiendo su tiempo en pendejadas y perdiendo su tiempo en cosas que no les van a influir nada. Si viven con sus padres, dejen de ser cargas para sus padres, traten de que sea una corta edad, ya que si tienen 18 años y a una edad de 22 años a 25, ustedes ya pueden llegar a ser millonarios, porque hoy en día con esto de la tecnología, todo se puede, siempre siendo persistente, positivo y echando para adelante lo pueden lograr hacer, pero necesitan meterle galleta, como decimos acá en mi país, para poderlo hacer. Entonces, salgamos adelante, jóvenes. Espero que no me tiren hate por lo que estoy hablando en este video, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, pero lo había pensado mucho en hacerlo, pero me tomé la decisión y el valor de hacerlo, ya que pues mi contenido también es serio, pero a la misma vez hay que hablarle también, como dicen acá en mi país, a calzón quitado, porque estoy viendo que están teniendo mucho apoyo otras personas que tal vez ni al caso. No que tengo envidia, no, para nada, porque yo no quiero ser famoso tampoco. Yo quiero ayudar a personas en mi país a que salgan adelante. Entonces, familia, amigos, conocidos, como lo he dicho, aconsejen a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, que no sean pendejos, que sean ellos inteligentes también. Si les gusta crear contenido o les gusta, en vez de consumir el contenido, que creen contenido. Traten de monetizar sus redes sociales para que puedan generar ingresos. Dejen de consumir cosas que no les van a traer productividad a su vida. Pues yo no más, sin más que decir, familia, gracias por tomarse su tiempo. Espero que este video les guste. Me gustaría que cualquier cosa, padres, amigos, familia, si tienen algo que decirme, los leo en los comentarios sin ningún problema. Me gusta tener este tipo de debates y de conversaciones con ustedes, ya que pues esta es mi intención, poderles ayudar. Y pues jóvenes,
en nosotros está el cambio, y si nosotros no nos ponemos la pila, vamos a seguir viviendo en una sociedad llena de pura basura, de odio, rencor y de nada productivo en nuestras vidas. Así que les invito a que sigan viendo mi contenido y pues no hay más que decir. Dios me les bendiga y pues nos vemos en un próximo video.